Capítulo 10, respuesta en frecuencia. Y vamos a mirar unos esquemas, unos dibujos que nos van a permitir lograr entender mejor de qué se trata toda esta historia del diseño de controladores, pero en el dominio de la frecuencia. Vamos a observar, por favor, todos, un diagrama en el cual ustedes pueden apreciar básicamente un sistema masa resorte amortiguador en la parte A, ¿ok? Vamos a ver si logramos ampliar un poco más el diagrama mismo. Observen que ese diagrama masa resorte amortiguador se le está aplicando una entrada llamada X en el tiempo. Y la señal de entrada que se le está aplicando es una señal senoidal. En este caso es un coseno de omega más phi inicial. O sea, es una señal coseno con una fase. Resulta que esa es la entrada. Entonces, si usted le está aplicando una entrada senoidal a la masa, la está manipulando de manera senoidal, usted se agarra ahí a hacerle y hacerle de manera senoidal, entonces el sistema va a exponer una respuesta de manera senoidal. Perdón que me equivoqué. En realidad la entrada es la fuerza, discúlpenme. Si usted aplica una fuerza de manera senoidal, usted empieza a jalarla y a jalarla y a jalarla de manera senoidal, cuya representación podría ser, por ejemplo, un coseno, como podría ser un seno, entonces va a haber una entrada que es la fuerza y efectivamente va a haber una salida, que en este caso le llamaron X, porque el dibujo está hecho de manera horizontal y la salida sería el desplazamiento en la horizontal. La dinámica del sistema, que tiene amortiguamiento y tiene fricción viscosa, o sea, tiene un amortiguador, además del resorte, genera pues que el sistema tenga una respuesta, en este caso el desplazamiento, y ese desplazamiento es de manera senoidal también. Entonces en la figura B básicamente se está colocando en la entrada la magnitud de la señal y el ángulo de la señal. Toda señal senoidal tiene una fase, miren, phi sub i, que significa ángulo de entrada o la fase de la señal de entrada. ¿A qué se refiere el ángulo? Ustedes, por ejemplo, saben que el coseno tiene un desfase de 90 grados con respecto a un seno. Ese ángulo se puede representar fasorialmente en un diagrama complejo, y entonces, por eso la reactancia inductiva tiene un valor con ángulo de 90 grados, por ejemplo, y la capacitiva tiene una magnitud con un ángulo de menos 90 grados. Eso es lo bueno de los esquemas complejos, que nos permiten representar una señal muy complicada, muy compleja con un dibujo sencillo. Y eso es lo que están haciendo acá, está utilizando una manera fasorial, ¿sí? Una manera polar, magnitud y ángulo para la entrada, y se va a obtener una magnitud y ángulo para la salida, ¿cierto? Y por eso los sistemas reaccionan como hemos notado durante el semestre, solo que le hemos aplicado pasos escalones, máximo. Ahora estamos hablando de que a la entrada se está aplicando una señal senoidal. Y eso significa que también la planta misma, el sistema masa resorte amortiguador, esa función de transferencia, tiene una magnitud y tiene una fase intrínsecas propias de su modelo matemático. Ya en el diagrama, en el dibujo C, venimos a apreciar que nos está mostrando cómo es la entrada. Miren, la señal de entrada tiene una magnitud, ¿cierto? Porque tiene amplitud y tiene una fase que se llama la fase sub i. Es una señal que está desfasada de manera original. Y la salida del sistema viene a mostrarnos otra señal senoidal, pero con un ángulo phi sub o diferente. Tiene phi sub i más phi. El phi es el propio de la planta y el phi sub i es el de la entrada y el phi sub o es que se obtiene en la salida. Entonces, básicamente todo sistema es un filtro. Nosotros somos filtros. Hay, por ejemplo, quienes tienen muchísima paciencia y les aplican una señal senoidal social, por ejemplo, un niño peloteando, no sé, un ping-pong, ¿cierto? O peloteando una canica contra el piso en una baldosa, tiqui, 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 tiqui. Esto podría ser pensado como una señal senoidal,
Y para muchos de nosotros eso no nos afecta, pero a otros sí. Entonces tenemos respuestas diferentes en relación con una entrada senoidal, porque todos son filtros, básicamente. La planta fundamentalmente es un filtro también. Entonces, pues todo eso tiene una matemática ardua, que inclusive los recursos de la universidad, el libro que les voy a mostrar en un momento de la institución para estudiar este tema, no nos está exigiendo manejar toda esta matemática, ¿cierto? Si yo sé, porque eso ya ustedes lo manejan bien, que la salida de un sistema es igual a función de transferencia veces la entrada, pues simplemente MO con ángulo tanto es igual a M con ángulo phi veces MI con ángulo phi sub I. Y eso es básicamente lo que comienzan a despejar en la ecuación 10.1 y de ahí en adelante. Entonces, simplemente la magnitud de la planta es función de transferencia de magnitudes y el ángulo de la planta es, como es función de transferencia y es una división básicamente porque es un pensamiento de ganancia, ustedes saben que a nivel angular lo que sea división es como si fuera una resta. Entonces aquí ángulo de salida menos ángulo de entrada. Ahí vienen toda una serie de consideraciones muy importantes, viene hasta el teorema de Pitágoras para aprender a encontrar magnitudes, que es algo que yo pensaría que es interesante los que quieren de pronto ir más allá, porque realmente la actividad no lo está exigiendo tanto así. Normalmente en un curso de control, estos conceptos básicos de diagramas de Bode se evalúan. Sin embargo, pues para los que vieron señales y sistemas, quizás alcanzaron a ser evaluados en estos temas. Cuando yo dicté señales y sistemas el semestre pasado, no fue así. Entonces, lo más sano es que estas cosas se asuman, tanto en señales y sistemas como en control. Es exigente, pero cuando uno entiende, queda uno muy feliz. Entonces, bien, revisando los conceptos básicos, más adelante van a ver algo que se llaman las aproximaciones con diagramas de Bode. Y lo inicial es entender el diagrama de Bode en malla abierta. Este es un sistema que tiene como función de transferencia pura de la planta 1 sobre S más 2. Entonces, pues vamos a hacer una práctica con esa planta. Muchachos, advertencia, hay estudiantes que están avanzados en la teoría de control, hay estudiantes que todo lo que yo estoy diciendo ya lo saben, yo les pido excusas, quiero ayudar a la mayoría del curso, entonces la estrategia está muy planteada a los que están patinando en los conceptos iniciales en función del éxito de todos. Entonces, calma, ¿no? Vamos a ir llevando de manera cadenciosa esto y por eso los voy a acompañar durante todo el desarrollo de la actividad y ya el sábado se sube un poquito el nivel y a la semana siguiente y así sucesivamente el nivel se va subiendo. Entonces, para que no se me vayan a desanimar. Entonces, vamos a MATLAB, vamos a declarar la planta. Ojalá ustedes, por favor, alguien que no tenga en este momento abierto MATLAB, para que hagamos de una vez la práctica en línea. Y dígame, todavía no tengo abierto MATLAB, escríbanme en el chat, por favor. O si quieren, díganlo por el micrófono, no hay problema. Simplemente hablan, lo habilitan, hablan y luego lo deshabilitan. Es que les quiero dar tiempo de que lo abran. Me gustaría que hagamos todos la práctica. ¿Tienen MATLAB a la mano? Es que no me contestan en el chat nada y quedo yo como inquieto si estoy hablando solo, muchachos. Profe Henry, Sí, sí, señor. es que, es que debe actualizar el chat, o sea, bajar un poco porque es que tiene mensajes antiguos Ay, únicamente. muchas gracias. Vale, Muchas profe. gracias. Qué pena con usted, muy amable. No, tranquilo, Ah, ok. gracias, profe. Lo están abriendo, no, a ustedes, lo están abriendo. Ok, vamos a dar MATLAB en algunos equipos se demora. Entonces, voy a esperar, voy a ponerme en silencio mi micrófono durante 5 minutos, esperando que abran MATLAB en la mayoría de ustedes.
Bueno, ok, entonces ya tenemos, espero que la mayoría tengamos abiertos MATLAB. Todo lo que vamos a hacer entonces es apenas eh, crear la función de transferencia, que en este caso era 1 sobre s más 2, entonces es la función de transferencia de 1 sobre 1, 2, s más 2. Hay micrófonos en esta herramienta, lo bueno es que es solo habilitarlo en el momento en que yo necesite, ¿cierto? Entonces inhabiliten micrófonos, gracias. Entonces, ya tenemos la función de transferencia. Entonces, miren lo interesante. Bode G es el comando para ver el diagrama de Bode de esa función de transferencia. Vamos a abrir el respectivo diagrama de Bode. Esperamos un momento mientras el computador piensa. Profe, disculpe. Sí, Vamos a hacer una actividad de un tutorial general de la materia o de la actividad que hay que presentar para este corte. no, es de la actividad. De la materia, por ejemplo, el capítulo pasado no tenía nada que ver con diagramas de Bode, era el lugar de las raíces. Y la anterior era modelamiento. Bode está orientado directamente a esta actividad. Gracias, profe. Claro que sí. Me están pidiendo ampliar pantalla, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ampliar el tipo de letra, porque lamentablemente no tengo más pantalla, y es que eh, si yo uso pantalla completa, me pierdo el chat, y ustedes tienen la oportunidad también de preguntar por el chat. Entonces, venga, miramos allá aquí en la configuración. Profe Henry, Sí, señor. en la barra de menú, ahí en los tres punticos que están cerca al micrófono donde se habilita, ahí hay una opción que dice acceder a pantalla completa. Entonces no sé si mis compañeros tienen esa opción. Si uno la amplía, pues ya se ve mucho mejor. Ah, ok, pero de todas maneras, pues yo voy a ampliar el tamaño de la letra aquí en MATLAB y también a ustedes se les va a facilitar más. Listo, vale, vale. Bueno, entonces vamos a cargar la función de transferencia G. Creo que ahí ya se tiene que ver un poco mejor. Y vamos a ejecutar el comando de bode G para ver el diagrama de bode del sistema, de esa planta. Aquí vemos entonces el diagrama de bode. Margin. No me acuerdo de ese orden en este momento, Andrés Yair, pero corrámosla, a ver qué nos arroja. Lo que veo me hizo una modificación sobre el gráfico. Me está arrojando también el diagrama de bode. Ah, ya entiendo, y me está mostrando el margen de ganancia y el margen de fase del sistema. Lo que pasa es que no me los publicó porque no están determinados. Sí, señor. Excelente comando, gracias Andrés. La verdad nunca lo uso. Yo utilizo Bode directamente. Y ya para hallar los márgenes de ganancia y margen de fase simplemente hago clic derecho, características, y le pido que me muestre los márgenes de estabilidad. Que pues en este caso, por las características del sistema, no es posible colocarlos. Coloquemos, por ejemplo, un sistema como el de la actividad. No me acuerdo tener la actividad ahorita a la mano, pero trabajemos, por ejemplo, con el de la actividad pasada, que era una función de transferencia 1 sobre
la convolución de 1,10 y abajo era S más 1, 1,1, ok. Ah, bueno, perfecto, carguemos de una vez, entonces carguemos la función de transferencia de la actividad, ya que me la transmitieron. Entonces, función de transferencia de 1 con respecto a la convolución de 1,0 y 1,10. Vamos a trabajar con la que veo acá. ¿Listo? Con la que publicó William Edison Vanegas. Ah, 10S. Entonces sería aquí. Y aquí sería 1. Si es esa. Listo. Si hacemos el diagrama de Bode de esa función de transferencia, si lo queremos revisar, entonces nos va a arrojar esta información. Y veamos qué nos arroja en cuanto a márgenes de estabilidad. Ya nos arroja, por ejemplo, acá, información del margen de fase. Entonces tenemos un margen de fase de 18 grados. Tenemos una libertad de 18 grados para movernos. Esa es la manera como yo lo hago en vez de utilizar la opción margins. Y en el margen de estabilidad, pues vamos a tener un problema ahí porque el sistema tiene unos niveles de exigencia muy arduos, pero eso lo vamos a trabajar posteriormente. Entonces, eso en relación con el diagrama de Bode. Y el diagrama de Bode tiene algo muy importante que nosotros tenemos que analizar, y es algo que yo les comentaba la vez pasada, que es importante entender antes de meterse a hacer un diseño, un controlador. Primero que todo, el diagrama de Bode me arroja dos cosas, magnitud y fase. Voy a colocar aquí la grilla. Y es lo siguiente. Bueno, no importa la función de transferencia. Escogimos X función de transferencia y sobre esa función de transferencia venimos a mirar su diagrama de Bode, cómo su comportamiento cuando se le aplican señales senoidales, ¿cierto? Es un sistema que viene decayendo en ganancia, pero si ustedes se fijan, hay una frecuencia de 10 a la menos 1 radianos por segundo. ¿Cuánto es 10 a la menos 1, por favor? En decimales, ¿cuánto es 10 a la menos 1? 1 dividido entre 10, o sea, 0.1, ¿cierto? O sea que este sistema en la frecuencia de 0.1 radianes, ojalá ustedes estén viendo mi mouse, en esa frecuencia de 0.1 radianes, ahí hay un punto de quiebra interesante, miren. La señal viene desde el comienzo arrancando en 60 decibelios y más o menos a la frecuencia de 0.1 radianes por segundo comienza a tener una caída más pronunciada. El ritmo de caída cambia, comienza a caer más rápidamente. En ese punto hay un corte, algo está pasando. Y eso son cosas desde ya importantes que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de la actividad. También nosotros apreciamos un ritmo de caída diferente de menos 90 grados en la fase, llega a menos 135, y ese punto es un punto medio donde hay un comportamiento casi, uno diría que lineal por la forma de línea recta, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque resulta que la plantilla del diagrama de Bode no es lineal. Para que un sistema sea lineal, cumple con dos principios básicos, la superposición y la homogeneidad. Cuando ustedes vieron teoría de circuitos, resolvían circuitos por el teorema de la superposición. Cuando habían fuentes independientes, aniquilaban todas las fuentes independientes y dejaban solo una, y daban la primera respuesta. Luego colocaban otra de las fuentes independientes y obtenían otra respuesta. Al final la respuesta es la sumatoria debida, o sea, son las respuestas debidas a cada una de las entradas independientes. Y la respuesta total le tiene que dar igual que si lo hubiera hecho por nodos, por mallas, por Thevenin, por Norton, no hay ninguna diferencia.
La homogeneidad significa que si usted aplica 10 veces una entrada, tiene que obtener a escala 10 veces la salida, y el sistema es lineal. A nivel gráfico, los intervalos tienen que ser del mismo valor en cada eje, abscisa u ordenada. Entonces, si uno se pone a mirar, por ejemplo, este sistema comienza a dibujarme en 10 a la menos 3, eso es 0.01. En el siguiente paso, usted ve que dice 10 a la menos 2. En el siguiente, 10 a la menos 1. En el siguiente, 10. Y en el siguiente, discúlpenme, en el siguiente 1 y en el siguiente 10. Eso quiere decir que el siguiente eje va a ser 10 a la 2, o sea, 100. O sea que las cuadrículas que parecieran ser de la misma magnitud, del mismo tamaño, digamos, de tajada, resulta que los cambios no son lineales, están hechos de manera exponencial. Porque, por ejemplo, después del 10 a la 0, que es el 1, sigue el 10, y después del 10 sigue el 100, y después del 100 sigue el 1000. Por lo tanto, en la abscisa, el eje no es lineal. De hecho, vámonos todos a la parte donde está el 10 a la 0. Observemos que luego hay un trazo pequeñito, ojalá lo alcancen a ver. 10 a la 0 es 1, el siguiente trazo, la siguiente lineecita es el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, luego el 7, luego el 8, luego el 9 y luego el 10. Y no cambian de manera lineal, cambian de manera alineal, de manera logarítmica. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque si a mí se me aparece una línea recta en un diagrama de Bode, de todas maneras no es un sistema lineal. En eso hay que tener muchísimo cuidado. Y esta primera introducción nos permite entender básicamente las siguientes cosas. Ay, Dios mío, cerré MATLAB. Perdón, voy a tener que abrirlo de nuevo. Listo, ya está abriendo. ¿Alguien se acuerda entonces de el derivador? ¿Cuál es la función de transferencia de un derivador puro? De la primera derivada. Bueno, la transformada de Laplace de la primera derivada es S. La transformada de Laplace de la primera integral es 1 sobre S. Eso es muy importante que no se nos olvide nunca, porque resulta que S significa J omega, ¿cierto? Sin amortiguamientos, entonces tenemos J omega D simplemente, y el sistema solamente en el plano complejo apunta con 90 grados, y 90 grados es una flecha hacia arriba en nuestra manera de pensar, mientras que el integrador dice 1 dividido entre J omega, o sea, omega con ángulo de menos 90, o sea, una flecha apuntando hacia abajo. Los condensadores, acuérdense que en experimentos de reactancia hallamos resonancia cuando logramos que el inductor y el capacitor ideales tengan la misma impedancia y las dos se contrarresten, la que va hacia arriba y la que va hacia abajo. Entonces, yo esperaría que en el diagrama de Bode, el diagrama de Bode de un derivador puro me muestre por lo menos un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a comprobarlo con experimentación en MATLAB. Vamos a crear una función de transferencia ahora que es del tipo A. Ahí tenemos entonces la función de transferencia de un derivador puro y vamos a realizar esto. Se puede hacer a mano, pero pues con MATLAB nos vamos a ayudar para agilizar. Ok, esperamos un momento que abra. Normalmente MATLAB cuando abre la primera vez una gráfica se demora algo, pero es interesante que después no se demora tanto. Miren ustedes el diagrama de Bode del derivador puro.
Y fíjense ustedes que la fase siempre es la misma. Este señor me dibujó un sistema, me lo dibujó automáticamente comenzando en 10 a la 0, o sea, 1 radián por segundo, hasta 10 a la 1, o sea, 10 radianes por segundo, pero en todo el rango de frecuencia su ángulo fue 90 grados. Cuando tiene frecuencias bajas, ¿sí? Entonces la magnitud es de 0 decibelios. ¿Se acuerdan cuánto es 0 decibelios? Acuérdense que 0 decibelios no significa ganancia 0. 20 logaritmo. Ok, entonces ya hacemos la cuenta exacta de cuánto equivale 0 decibelios. 1. Tengo una ganancia de 1, exactamente. Y entonces, a medida que aumenta, el sistema tiene una ganancia. Cuando se le aplica una señal de entrada al bloque cuya función de transferencia es S, la ganancia es, si la frecuencia que se le aplica es 10 radianes por segundo, entonces la ganancia es de 20 decibelios. Por favor, allá en sus apuntes, indíquenme cuánto da 20 decibelios. ¿Cuánto es esa ganancia? A mí me da 10. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces la ganancia es de 10. De todas maneras, para los que no lo entendieron, si no lo entendieron, debieron haber escrito no entiendo, muchachos, porque resulta que yo justamente lo que quiero es llenar esos huequitos, porque estos conceptos son claves para el desarrollo de la actividad completa. Entonces, tranquilo, o si no me preguntan, entonces entiendo que todos entendieron. Y ahorita, cuando yo empiece a explicar de nuevo qué es un decibelio, hay que utilizar el chat. Espérenme, respondo esto. Solo un momento, por favor. Gracias. Pensé que me estaban chateando ustedes a través del chat diferente al del grupo. Esto es de otra materia que dicto acá. Perfecto, Jorge. Entonces no se preocupe. En un momento yo voy a explicarles qué es lo que significan los decibelios exactamente y pedimos por favor a los que ya lo entienden que nos tengan paciencia porque sí me interesa que ese concepto quede abordado y entendido. Y no todos en la webconferencia anterior pudieron estar. Entonces, Jorge, ya lo vamos a explicar. ¿Listo? Yo lo tengo acá apuntado en una agendita de los temas de hoy. Perfecto. Entonces, continuando. Si yo voy a dibujar el diagrama de Bode de un integrador, entonces el integrador tiene que ser... Claro, linda Danitza, vamos a hablar de los decibelios porque es un concepto básico que necesitamos entenderlo. Ya lo vamos a abordar todos. Entonces no se preocupen, en este momento lo importante que necesitamos que ustedes entiendan es que en la frecuencia de 10 a la 0, o sea, al aplicarle a un bloque, ¿saben qué? Vamos a hacer dibujos entonces para que quede más claro este concepto aún. Denme un momento que estoy abriendo mi tablero. Entonces, miren, todo lo que hay que ver es que si yo tengo un bloque y por casualidad ese bloque en este momento su función de transferencia es S, porque esa es la función de transferencia que estamos pintando. Si se le aplica una entrada senoidal, aquí vamos a obtener salidas senoidales, y si se le aplica un radián por segundo de entrada, él va a mostrar una salida de 0 decibelios con un ángulo de 90 grados. Si le aplicamos
10 radianes por segundo, resulta que el sistema va a mostrar 20 decibelios de ganancia, un sistema con una salida de ganancia de 20 decibelios, pero el ángulo sigue siendo 90 grados. ¿Ok? Cuando la señal que se aplica es 1 radian por segundo, la ganancia es 1. Pero cuando la señal que se aplica es 10 radianes por segundo, lo amplifica en 10 veces, o sea 20 decibelios. El concepto del decibelio ya lo vamos a revisar, pero fundamentalmente lo que estábamos analizando es que al aplicarle señal senoidal a un bloque como estos, hay un comportamiento frecuencial importante para tener en cuenta. Volvamos aquí al chat y volvamos a MATLAB. Bien, ahora les decía, ¿qué ocurre si nosotros pensamos en un sistema en el que ahora lo que hay es un integrador puro? Entonces la función de transferencia será 1 por S. Ahí está. Resulta que los 90 grados están en el denominador. 90 grados en un denominador quiere decir menos 90 en el numerador. Entonces, ese sistema, por lo menos yo ya sé que a nivel de diagrama de Bode debería tener menos 90 grados todo el tiempo. Veamos. Discúlpenme. Bode G. Vean que ahora el sistema no crece en la medida de la frecuencia. El sistema decrece su señal. ¿Por qué? Decibelios negativos, y ya ahorita lo vamos a aclarar para quienes están en duda, ganancias negativas en decibelios son atenuaciones. O sea que si usted le aplica, eso es como usted prestar dinero y le devuelven la mitad, o sea la ganancia fue de 0,5. Perdón, fue una atenuación, de hecho, porque si usted presta y le devuelve la misma plata, usted dice mi ganancia fue 1. Un factor de 1, pero si a usted presta y le devuelven menos, entonces usted tuvo un efecto fue de atenuación. Entonces, en este caso, el sistema en 1 radian por segundo tiene una ganancia de 0 decibelios, o sea 1. Pero luego cuando se le aplican 10 radianes por segundo, vemos que la ganancia es de menos 20 decibelios. Bien, o sea, hay atenuación. Pero el ángulo siempre es menos 90 grados. Esto es fundamental en la comprensión de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vámonos ahora sí a aclarar la parte del concepto de decibelios. Para esto necesito, por favor, que tengan a la mano la calculadora o MATLAB para encontrar el logaritmo en base 10 de una cantidad. Entonces vayan abriendo esa parte mientras voy a mi tablero. Ok, hemos hablado de que si a un sistema cualquiera, a ese sistema lo voy a llamar G, se le aplica una señal senoidal para obtener una señal senoidal. Por lo menos en ese dibujo que acabo de hacer, podríamos decir que aproximadamente el sistema tiene ganancia negativa, porque lo que entra de manera positiva se vuelve negativo. Y de eso ustedes ya tienen alguna experiencia, por ejemplo, el amplificador inversor, con amplificadores operacionales, que usted le aplica un seno y le sale el seno volteado. O la configuración en emisor común con un transistor NPN. Usted le aplica un senito en la base y le sale volteado, con una fase negativa, ¿sí? De 180 grados en la salida en el colector. En eso ya hay alguna experiencia de parte de ustedes, desde la electrónica análoga, porque inclusive el diagrama de Bode es un tema propio de la matemática aplicado tanto a la electrónica análoga como a control, o señales y sistemas, inclusive a las telecomunicaciones, porque usted le está aplicando una señal a un sistema y necesita ver cómo funciona, qué tanta ganancia tiene a diferentes frecuencias, y ahí define, por ejemplo, inclusive hasta anchos de banda para telecomunicaciones. Entonces, volviendo a mi dibujito, al sistema se le aplicó una entrada y se le obtuvo una salida. Nosotros hasta ahora hemos visto siempre que la función de transferencia es igual a la salida, la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Indirectamente siempre hemos estado revisando magnitud y fase.
porque esto tiene una magnitud y tiene una fase. Y siempre lo hemos visto de esa manera y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, resulta que si yo voy a dibujar en un sistema abscisa ordenada, aquí voy a colocar magnitud, discúlpeme, aquí voy a colocar frecuencia y aquí voy a colocar magnitud en un gráfico lineal, no voy a lograr graficar todas las frecuencias del mundo, porque si yo digo, voy a graficar de 10 en 10, mire, aquí va 10, 20, 30, 40, 50, 60, no me alcanzó, entonces voy a graficar hasta el fondo del tablero, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 100, alcancé hasta 160 o 170 si quiero, radianes por segundo. ¿Qué pasa si me dicen, y yo necesito que usted me revise la ganancia de mi sistema en 1 kilohertz? Yo le voy a decir, no, aquí no alcanzo, el papel no me alcanzó, ¿cierto? Digamos que el sistema, no sé, en 10 hertz tiene esta ganancia, en 10 radianos, en 20 quizás tenga esta ganancia, entonces ahí vamos graficando, quizás en 30 tenga esta ganancia, y así, entonces en 170 quizás tenga esta ganancia y vamos, y resulta que me dicen, pero yo necesito saber a 1 kilohertz, ¿cómo hago para dibujar 1000 radianes por segundo? En este caso, no me alcanzó el papel, no puedo. Entonces se inventaron el papel milimetrado, y eso nosotros lo utilizábamos en el colegio y no éramos conscientes de lo importante, lo bonito que es que se hayan inventado eso. Dijeron, pues hombre, y si usted se inventa una plantilla de papel en la cual el eje lo vamos a aumentar de manera exponencial, para que de esa manera usted pueda dibujar más fácilmente gráficas logarítmicas. Entonces dijeron, mire, el eje lineal lo vamos a dejar tranquilo, vamos a dejar variar, por ejemplo, de 10 en 10, comenzando en 0. El eje de la ordenada, por ejemplo acá 30, 40, y esto es la ganancia. Es más, voy a colocar en valor absoluto, porque quiere decir la magnitud de la ganancia, ¿ok? Para no decir que es negativa o que es positiva, porque es que si es negativa simplemente es ángulo de 180, ese es el -1 en control, el 180 grados. Y entonces voy a decir que acá el eje aquí ya no va a empezar en 0, vamos a empezar en 10 a la -1, o sea, 0.1. Si quiero podemos empezar en 0.01 o en 0.0000001, lo que yo quiera. Miren lo interesante, no lo olviden nunca. En la abscisa, que no se llama eje X, muchachos, se llama abscisa. El eje X, ¿qué tal no se llama X? Se llame velocidad, aceleración, número de casos infectados de coronavirus en Colombia. No se llama eje X, se llama abscisa, ¿ok? Y lo que está vertical para nosotros es la ordenada. Y si alguien me muestra un dibujo así, entonces yo ya no sé cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Y si me muestra esta gráfica, entonces yo ya no sé cuál es el eje X y el eje Y. Entonces hay que tener claro, abscisa ordenada. Bien, y si me dicen, mire, vamos a empezar en 10 a la -1 y luego vamos a ir en el siguiente paso, vamos a colocar 10 a la 0. Imagínense, paso de 0.1, porque 10 a la -1 quiere decir 0.1, y pasamos en el siguiente paso a cierta distancia, a 10. Paso de 0.1 a 10, ténganlo en cuenta. Voy a establecer un espacio aparentemente el mismo, la misma distancia, pero ya no voy a pasar a 10 a 11, voy a pasar a 10 a la 1. Resulta que ya nos estamos dando cuenta de algo terrible. Miren, esta distancia va desde 0.1 hasta 10. O sea que es una distancia de 9.9. Pero la siguiente distancia va de 10 a... Discúlpenme, me equivoqué acá al escribir 10. Les pido perdón, muchachos. Corrijamos. De 0.1 hasta 1. O sea que es una distancia de 0.9. Esta distancia es de 0.9. Pero el siguiente va de 1 a 10. O sea que esta distancia podríamos decir que es de 9. Es más, podría decir que es de 10.
quiere decir que la siguiente distancia que voy a colocar es 10 a la 2, y 10 a la 2 es 100. Entonces esta distancia ya no vale 0.9 ni 9, sino que ya vale, si quiero pensarlo así, 99. Entonces la variación en distancias es alineal. Entonces, cuando ustedes tengan un gráfico y le pregunten en el futuro prueba saber profesional y le pregunten, ¿esta gráfica es para un sistema lineal o no? Usted tiene que mirar que los ejes sean lineales. Por ejemplo, el eje vertical sí es lineal, porque cambian las distancias de la misma manera, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y así sucesivamente. El eje vertical sí está cambiando linealmente, pero el eje horizontal no lo está haciendo. El eje horizontal es alineal. Entonces, miren, las distancias a simple vista parecieran iguales, pero examinando con detalle no lo son. O sea que lo que sigue es 10 a la 3, y lo que sigue es 10 a la 4, y lo que sigue es 10 a la 5. Y se me acabó el papel, pero alcancé a dibujar frecuencias en radianes por segundo hasta 10 a la 5. ¿Cuánto es 10 a la 5? 10 a la 3 es 1000, 10 a la 4, 10.000, 10 a la 5. Eso es básicamente 100 kiloradianes por segundo. Es decir, puede colocar mucha más información en un diagrama alineal. Bien, entonces, primero que todo, dentro de lo que es la aclaración de lo que son los decibelios, pues es importante tenerlo en cuenta, porque la programación de MATLAB también considera algo interesante, y es, hombre, si yo dibujo de manera lineal en la ordenada ciertas cosas, pero utilizo el concepto de ganancia con los decibelios, también puedo colocar más información, mucha más información, en lugar de colocar una ganancia simple. ¿Y de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Entonces, primer dato que les boté muy importante hoy, no toda gráfica abscisa ordenada es para cosas lineales. Se depende de que sus ejes sean lineales también. En este caso, la abscisa no tiene una distribución lineal en su eje mismo. La ordenada sí lo tiene, pero la abscisa no. Y se necesita que ambos sean lineales. O sea que si a mí en un gráfico de estos, porque esto lo pueden preguntar en una prueba a saber, a ustedes acá les dibujan esto y les dicen, ¿esa es una función lineal? Pues yo lo primero que digo es que sí. ¿Por qué? Porque eso es una línea recta. Pero venga y mire que si usted fuera a graficar esto, lo fuera a traducir a un sistema lineal en ambas abscisa y ordenada, le va a dar una curva. Eso es la gráfica de una curva, que en este esquema nos da una línea recta por cómo está formatado el eje de la abscisa, ¿ok? Eso que les estoy diciendo es súper importante para el resto de sus vidas. Bueno, muy bien. Hablemos ahora sí de los decibelios. Un decibelio es una medida de ganancia, ¿ok? Esa ganancia, por ejemplo, en amplificadores operacionales la llamábamos A, ¿cierto? Entonces llamémosla A en este primer ejercicio. Un decibelio es igual a 20 logaritmo en base 10 de lo que valga la ganancia A. Entonces a mí me están diciendo en una gráfica, ahora asumamos que esto ya está graficado en decibelios, y me están diciendo que hay una gráfica que arranca aquí así, que en 10 a la 1 tiene más o menos 20 decibelios. Entonces analicémosla de una vez por ese lado. Este sistema, como está graficado ahí, que claramente no es lineal, a pesar de la línea recta, como ya les expliqué, en 10 a la menos 1 tiene una ganancia de 0 decibelios. Entonces, hallémoslo. Acá voy a cambiar este 1 de una vez para ganar más tiempo. Vamos a colocar aquí 0 decibelios. Ojo, Jorge y Linda. El sistema, como está graficado, nos expone que en 10 a la menos 1 radianes por segundo tiene una ganancia de 0 decibelios. Entonces vamos a hacer los despejes. ¿Cómo se hacen? Para saber en realidad cuánto vale esa ganancia, la ganancia pura. Sí, vamos a hacer el procedimiento para que quede grabado y lo vayamos entendiendo, porque inclusive yo mismo
al comienzo me decían 20 decibelios y no era automático. Poco a poco uno lo va entendiendo. Entonces, ¿cómo hago yo para quitarme encima esos logaritmos? Pues recordemos las matemáticas del colegio. Entonces, este 20 se puede venir a dividir acá. Decibelios es simplemente una unidad, no tiene problema, podemos trabajar incluso sin ellas por un momento. Tenemos 0 sobre 20 es igual al logaritmo en base 10 de A. ¿Cuánto da 0 sobre 20? Todo eso da a 0. O sea que el resultado parcial que tenemos es que 0 es igual al logaritmo en base 10 de A. ¿Cómo me quito de encima un logaritmo? Pues con la exponencial de su base. O sea, 10 a la 0 es lo mismo que 10 a la logaritmo en base 10 de A. Al hacer esto, 10 a la 0 es igual a 1. Cualquier número, excepto el 0, elevado a la 1, es igual a 1. Y 10 a la logaritmo hace que se anule el 10 y se anule el logaritmo por propiedades de exponentes y funciones logarítmicas, y esto es igual a A. Como resultado tenemos que A es igual a 1, o sea, la ganancia de ese sistema es igual a 1. Entonces, por eso les decía, para los que todavía lo están empezando en este concepto, 0 decibelios no significa 0 ganancia, significa ganancia 1. Si usted presta 1000 pesos, le devuelven 1000 pesos, su ganancia es 1. Magnitud, pura magnitud. No estamos hablando todavía de fase. Para hacer fase nos toca hacer trigonometría y pues ahí ya nos vamos a ir directo con los diagramas de Bode para que nos ayude. Hay alguien... Ah, ok. Interrumpí un momento porque me distraje porque me llegó en el chat algo más. Por favor, los que preguntaron sobre decibelios, ¿qué tal? ¿Ya se sienten más cómodos con el concepto de por qué 0 decibelios significa ganancia 1? Por favor, Linda, por favor, Jorge, indíquenme al respecto. Lo más normal del mundo también, es que cuando hoy lo entiendo, mañana se me olvida. Es lo normal. Yo inclusive aplico una estrategia cuando tengo la oportunidad de encontrármelos presencialmente. Yo les hablo de un tema muy interesante, les cuento tal, y después provoco que nos pongamos a contar chistes. Acá pues no tenemos tiempo porque colgamos la llamada y no nos vemos más. Pero si yo los tuviera presencialmente, me pondría a contar chistes con ustedes. Y después de reírnos un rato, les pongo un ejercicio de decibelios para ver si de verdad me entendieron. Entonces, esto se entiende en el momento en que a uno le explican, pero al ratico se le olvida. Entonces, hagan más ejercicios. Hagamos otro ejercicio. Voy a borrar los trazos en color azul. Igual me tiré el dibujito. Bueno, es que el problema es cuando los dibujos uno encima de otro no me quedan exactamente iguales. Veamos si lo logro. Uy, casi. ¿Sí ven que no? Más o menos, más o menos. Entonces tenemos ahora que este sistema me demuestra una ganancia de 20 decibelios cuando la frecuencia que entra es de 10 a la 1, o sea, 10 radianes por segundo. Entonces aquí hay un 10. Y entonces, fácil, 10 dividido entre 20 es igual al logaritmo en base 10 de A. Y entonces 10 dividido entre 20 me va a dar 0,5. 0,5 igual al logaritmo en base 10 de A. Entonces 10 a la 0,5 es igual al 10 a la logaritmo en base 10 de A. O sea, 10 a la 0,5 es lo mismo que A. ¿Cuánto da 10 elevado a la 0,5, por favor? Por favor, compruébenlo los que no lo entienden. 10. Veamos si yo tengo acá, si encuentro el exponente.
No encuentro mi exponente acá. Tres coma dieciséis, ¿todos de acuerdo en 3,16? Jorge, Linda, ¿están de acuerdo que es 3,16? 10 elevado a la 0,5 es 3,16. Entonces, bueno, hemos logrado hoy un paso adelante muy importante para nuestras vidas, porque esto no es solo control, esto es matemática aplicada. Ya entendemos que es un decibelio. ¿Ok? Vámonos, hagamos unos ejercicios un poquito más allá. Hemos logrado entender que 0 decibelios es lo mismo que ganancia A igual a 1. ¿Listo? Hemos logrado entender eso. ¿Qué pasa si me dicen que hay una ganancia negativa? O sea, menos 20 decibelios. Entonces, pues hagamos el ejercicio. Menos 20 decibelios es igual a 20 logaritmo en base 10 de esa ganancia. Entonces, menos 20 esperen un momento. 10 decibelios. Muchachos, entonces tengo que corregir algo y les pido disculpas. Ya se dieron cuenta de, no quedó mal la parte matemática, quedó mal mi planteamiento. Pero entonces vamos a aprovechar para corregirlo. Ya se dan cuenta, ¿ustedes logran mirar cuál es mi error de planteamiento? Les voy a decir cuál es mi error de planteamiento. Yo les dije que en 10 radianes por segundo la ganancia era de 20 decibelios y puse un 10 decibelios aquí, en lugar de haber puesto un 20. Simplemente significa que estábamos analizando el sistema en este punto rojo vino tinto que estoy colocando. Entonces lo resolvimos fue para 10 y no para 20 decibelios. Entonces, aprovechémonos del error y ahora analicemos el ejercicio en 20 decibelios. 20, aquí sería 20, esto ya no da 0,5, da 1, entonces sería 10 a la 1, entonces sería 10 a la 1 da 10, entonces claramente la ganancia sería 10. Perfecto. Lo hice muy rápido. Jorge y Linda, que amablemente nos colaboran reconociéndonos que tenían debilidad en el concepto, logran entender por qué 20 decibelios es igual a 10 de ganancia. Bueno, les agradezco mucho y les pido disculpas por el desliz, pero no era un error grave, era solo un error de planteamiento, o sea, el procedimiento matemático estuvo bien. Eso es como cuando uno, no sé, de pronto lo mandan a pagarle una plata, mi mamá me manda a pagarle una plata a alguien que le tenía una deuda, y yo voy y le pago pero a otro. O sea, hice bien, pero planteé mal desde el comienzo del ejercicio, pero toda la acción probablemente no cometí errores de sintaxis en el camino. Pero igual le pegué al que no era. Bien, ok. Entonces, continuando, vamos ahora a analizar qué pasa cuando hay ganancias negativas. Entonces estábamos en que menos 20 decibelios. Supongamos que hay un ejercicio, no sé, por ejemplo, gráficamente, gráficamente ocurre algo así. Voy a hacer un dibujito muy pequeñito. Es una gráfica así, negativa. Y resulta que por acá están menos 20 decibelios. En ese punto hay una ganancia de menos 20 decibelios. ¿Qué significa menos 20 decibelios? Menos 20 decibelios, entonces ahí tenemos ya la fórmula inicial que les acabo de plantear, toda esta, y comenzamos a despejar. Menos 20 dividido 20 es igual al logaritmo en base 10 de A. O sea que menos 1 es igual al logaritmo en base 10 de A. 10 a la menos 1 es igual a 10 a la logaritmo en base 10 de A.
estos se anulan, y entonces tenemos que 10 a la menos 1 es igual a... ¿Cuánto es 10 a la menos 1? 10 a la menos 1 es igual a 0.1. Entonces lo que nosotros tenemos es un atenuador. Ganancias en decibelios negativas son atenuadores. Fíjense que la respuesta no me dio menos 3, menos 4, no, eso no existe en diagramas de Bode. La ganancia no es ganancia, es atenuación. ¿Ok? Cuando el sistema tiene decibelios positivos es un amplificador. Cuando el sistema demuestra decibelios negativos, entonces es un atenuador. Entonces, como ejercicio, continuando con nuestra clase, en la cual vamos muy bien de tiempo, de acuerdo con la planeación que tengo hecha para ustedes, entonces les pido el favor de determinar cuánto valen en ganancia real. Bueno, ambas son ganancias reales, ¿no? Digamos que en el tipo de ganancia en la que estamos acostumbrados, 60 decibelios y menos 60 decibelios. Por favor, este ejercicio es un ejercicio de clase. Estamos sentados en un salón de clase, ustedes poniéndome cuidado, yo les estoy dictando clase en un tablero y en medio de mi clase les estoy poniendo a hacer un ejercicio, lo más normal del mundo. ¿Listo? Esto es una clase. Entonces, por favor, realizar, no es para entregar, no es para calificar, es en función del conocimiento de todos ustedes. Por favor, realizar este ejercicio. Despejemos las ganancias para 60 decibelios y para menos 60 decibelios. Por favor, háganlo todos, les pido el favor. Y si hay algún error, pues aprovechamos para darnos cuenta. Uno aprende mucho de los errores. Entonces hagámosle. Voy a poner en mudo mi micrófono por 5 minutos mientras hacen el ejercicio.
Bueno, me alegra mucho entonces que el concepto de decibelios se pueda apropiar. Hay varias aplicaciones de decibelios, porque por ejemplo en potencia utilizan 10 en lugar del factor 20 en la fórmula. Por favor, ténganlo en cuenta porque esto ya lo han discutido también en sus cursos de electrónica, en los cursos de filtros, filtros activos, filtros pasivos, y pues no importa la carrera, esto es matemática aplicada y es matemática para todos nosotros. Es decir, yo puedo estar estudiando ingeniería de telecomunicaciones y lo debo tener claro. Por ejemplo, en medicina, el fonoaudiólogo, el otorrinolaringólogo lo debe tener muy claro, porque es que la escala que se utiliza para las mediciones en audición son en decibelios. Entonces, es muy importante entender eso, porque los diagramas de Bode nos muestran la fase, y la fase quiere decir también un ángulo en términos de plano complejo, significa un retraso o un adelanto en términos del tiempo. Nosotros estamos en esos dos mundos. Dibujar cosas en el tiempo es horrible, como les acabé de mostrar en el ejemplo de la gráfica. Esa gráfica que les estoy mostrando acá, que la hicimos con escala logarítmica exponencial, perdón, en el eje de la abscisa, cuando lo habíamos hecho lineal, mucha información no cabía. Entonces graficar en el tiempo es terrible, no es posible, pero graficar con papel milimetrado, plantillas, a escalas, es la machera, porque nos permite incluir muchísima información. Entonces, esto no es necesariamente ingeniería, es hasta medicina. ¿Sí? Un médico puede entender diagramas de Bode porque ahí hay muchísima información. Si se le aplica una resonancia magnética a una persona y esta persona demuestra ciertas respuestas en frecuencia y esas respuestas son graficadas, pues hay que entender eso, porque de alguna manera todos somos filtros. Entonces, mi gran objetivo hoy, que era por lo menos tener una noción sobre diagramas de Bode y decibelios, pues en mi opinión se ha cumplido, y eso nos permite navegar con más facilidad en lo que es el desarrollo de la tarea. Bueno, continuemos entonces. Ahora, algo también fundamental con el tema de los diagramas de Bode es que nosotros vimos cómo, por ejemplo, en una función tipo S, una función de transferencia donde es simplemente S, nos dimos cuenta cómo el sistema tenía, por ejemplo, en 0.1, 0 dB, y en 1 o 10 a la 0, que es lo mismo, tenía 20 decibelios. De aquí a aquí hay una década. ¿Ok? Quiere decir que la siguiente década, el siguiente paso en la década ya no es el 10 a la 0, sino el 10 a la 1. Y es un concepto que es importante que también se familiaricen, porque aquí hay otra década. Si ustedes continúan profundizando en la bibliografía, también van a encontrar el concepto de la octava, ¿sí? Que no analizan de 10 en 10, cambios de frecuencia en base 10, sino cambios de frecuencia en base 8, 8 a la 0, 8 a la 1 y así sucesivamente. Lo podríamos revisar, pero pues por el tema del tiempo y el objetivo de la actividad, nos vamos a quedar con las décadas para poder agilizar y llegar todos contentos a realizar la actividad en curso. Entonces, hay un cambio de década en frecuencia, no en 10 a como estamos acostumbrados, o sea, después del 10 no sigue el 20. Aquí después del 10 sigue el 10 a la 2, o sea, el 100. Y después del 100 sigue el 10 a la 3, o sea, el 1000. Y después del 10 a la 3 o 1000 sigue el 10 a la 4, o sea, el 10.000. Y aún así se le llama década en este sistema. Y nos estamos dando cuenta que este sistema es capaz de tener unos cambios de 20 decibelios por década. ¿Quién me puede decir entonces cuánto va a valer aproximadamente la próxima ganancia en 10 a la 1? En 0.1 vale 0 decibelios. En 10, o sea, la siguiente década, vale 20. Y como es de una tasa de variación de 20 decibelios por década, ¿de cuánto será en la siguiente década? 0 más 20 da 20. Por lo tanto, 20 más 20 da
No me entendieron la pregunta. El sistema década tras década va cambiando con una tasa de 20 decibelios, o sea, en 0.1 decibelios, que es la primera década que estoy analizando, miren la flecha que estoy pintando, la ganancia es de 0 decibelios. En la siguiente década, miren la flecha que estoy pintando, en la siguiente década él aumenta más 20 decibelios. Entonces, en la siguiente década, ¿a cuánto aumentaría si va a sumar 20 decibelios más? Exactamente, 40 decibelios. ¿Y en la siguiente década de cuánto será? 60 decibelios, tal cual. Entonces, el sistema es capaz de cambiar a 20 decibelios por década. Veamos otra característica. Esto se me rayó. Me está aceptando el dedo para... Perdón que tengo que... Parece que va a tener que cerrar estos dibujos y abrir uno nuevo. Bien, ahora, 60 es la ganancia, Uriel. 60 decibelios, 20, 40, 60 decibelios son las ganancias. Lo que va cambiando por década, cada década son las frecuencias, o sea, 0.1 radianes por segundo, 1 radian por segundo, 10 radianes por segundo, 100, exactamente, Uriel, muy bien. Entonces ahora tengamos en cuenta lo siguiente, resulta que tengo un esquema que es el del integrador puro, o sea, un sistema cuya función de transferencia es 1 sobre S. Entonces, en términos de magnitud, me demuestra ya algo así. Algo por el estilo. En la frecuencia inicial me muestra una ganancia de 0 decibelios. Pero una década después, me muestra una ganancia de menos 20 decibelios. Una década después me muestra una ganancia de menos 40. Una década después me muestra una ganancia de menos 60. Y así sucesivamente. Bien, entonces, en este sentido, esa es más o menos la característica que diferencia al integrador del derivador. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vienen otras cosas. ¿Qué pasa si la función de transferencia fuera del tipo 1 sobre S más A? Resulta que esa es la función de transferencia G de S que necesitamos analizar. Ahí viene algo muy importante que es necesario analizar en términos de magnitud y en términos de fase. Aquí vamos a dibujar la fase y aquí vamos a dibujar la magnitud. Cuando dice 1 sobre S más A, quiere decir que el sistema se está atrasando A en frecuencia. Y esto tiene implicaciones en el tiempo. Lo que yo les contaba, eso es como cuando uno le cuentan un chiste y se demora para reírse. Entonces hay un retraso. Eso es como cuando usted enciende la electrobomba y se demora un poquito en comenzar a bombear. En sistemas eléctricos, mecánicos, eso ocurre mucho. Usted activa algo y tiene un retraso para comenzar a funcionar. Y en términos de la frecuencia, es ese factor A que nosotros estamos apreciando acá cuando son sistemas de primer orden. Entonces vamos a asumir que la frecuencia A está localizada aquí. ¿A qué ángulo debería, a qué tipo de cambio debería dirigirse el factor S más A en un denominador? A un cambio de tipo negativo. Entonces, el sistema, podríamos decir que a partir del valor A comienza a bajar negativamente con menos 20 decibelios por década. En términos de ángulo, por aquí está el menos 90 grados y aquí arriba está más 90 grados. A partir de la frecuencia A es que él demuestra, viene de alguna manera, no sé, ahorita lo vamos a mirar, pero a partir de aquí es donde él va a mostrar, puede tener un ángulo 0, por ejemplo, y a partir de acá él va a mostrar que pasó a ser menos 90 grados. ¿Qué pasa si la función de transferencia es del tipo S más A sobre 1?
¿cierto? Un derivador con retraso. Pues que en términos de la magnitud es a partir de la frecuencia A que él va a pensar a mostrar ese incremento de 20 decibelios por década, y en términos de la fase es a partir de esa frecuencia A que va a mostrar ese cambio. Inclusive creo que va a pasar algo así, a más 90 grados. Idealmente, cuando uno hace en la materia de control, uno lo que hace son bosquejos y uno sabe que aquí pasa a 90 grados, pero lo que pasa es que en la realidad usted nunca puede ir corriendo. Por ejemplo, si usted va corriendo para la oficina, en una esquina usted no da una curva completamente recta. La curva usted la da y tiene una pequeña curvatura circular. Así es la vida, así es nuestro sistema, por la acción de la gravedad y la dinámica y todas las fuerzas que Einstein denominó fuerzas fuertes, fuerzas débiles, y todo lo que los grandes físicos han venido determinando. Si usted va corriendo para la oficina y se tiene que voltear, es imposible que usted haga un giro de 90 grados. Siempre va a haber un giro con curvatura. Siempre. Inclusive en electrónica, ustedes ven que en las baquelitas no se aconseja hacer estos ángulos de 90 grados, siempre se aconseja que tengan una cierta curvatura para que la corriente eléctrica tenga la capacidad de fluir mejor. Cristian David Mejía nos dice: profe, si se puede subir la grabación de esta misma noche, se lo agradezco, no puedo seguir en la reunión. Bueno, Cristian, la grabación queda en este portal de manera automática. Yo no tengo que hacer nada para que no aparezca. Se está grabando, entonces apenas todos cuelguen la llamada, la grabación va a aparecer automáticamente aquí. Yo lo que voy a hacer es, mañana voy a editar el video, quizás quitar algunas partes donde yo vea que no es necesario, que no estoy diciendo nada, y eso lo voy a subir a YouTube con el agradecimiento de ustedes, y lo comparto en foros. Pero en esta herramienta, Cristian, el video le va a aparecer ahí en el chat de la herramienta. Esto va a aparecer automáticamente como si fuera una llamada de Skype. Bien. Bueno, entonces, continuando, ya tenemos el concepto básico del diagrama de Bode y los comportamientos básicos. También hay algo más. Si un sistema es capaz de subir con 20 decibelios por década ante un factor S, entonces el factor S al cuadrado va a generar un aumento. O sea, perdón, vamos a hacerlo así. Un factor S genera un aumento de 20 dB por década. Un factor S al cuadrado va a generar un aumento más arriba, o sea, de 40 dB por década. Por lo tanto, un S al cubo va a generar un aumento mucho más pronunciado de 60 dB por década. Ahora, 1 sobre S, entonces es menos 20 decibelios por década. Coloqué un medio y en realidad era 1 sobre S. 1 sobre S al cuadrado, pues una caída más pronunciada de menos 40 decibelios por década. 1 sobre S al cubo, menos 60 decibelios por década. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, conmigo, van a ver un sistema que de repente a nivel de magnitudes viene así, luego viene así, luego viene así, luego viene así. O sea que está experimentando cambios, porque a lo mejor aquí tenía factor S, aquí tenía afectación S al cuadrado, aquí afectación S al cubo, y a lo mejor aquí afectación S a la 4. Luego sufre un cierto levantamiento, no sé, se anula todo y pasa un factor S a gobernar. Ese tipo de cosas hay que revisarlas bien en los diagramas de Bode. Ya con estos conceptos básicos de diagramas de Bode y decibelios, entonces podemos volver a MATLAB para continuar con el análisis básico a nivel ya de simulación. Con todo lo que yo les acabo de dibujar, uno puede hacer dibujitos a mano que llaman bosquejos de los diagramas de Bode de un sistema. Sin embargo, vamos a hacer lo mismo con MATLAB. Entonces vamos a pensar ahora en una función de transferencia G como del modelo S más A. Entonces pensémoslo como, no sé, S más 3. Me faltó el TF acá.
Ahí está nuestra función de transferencia. Oh, algo quedó mal. Miramos. Sí, efectivamente. Entonces G es igual a la función de la función de transferencia de 1, 3 y 1. Ahí está nuestra función de transferencia. El diagrama de Bode va a empezar a mostrar un incremento de 20 decibelios por década, ¿sí? Y un paso de, no sé, de 0 grados a 90 grados a partir de la frecuencia de 3 radianes por segundo. Acuérdense que la variable S es sigma más J omega D. Y ahí hay consideraciones de amortiguamiento y frecuencia. Eso es lo más maravilloso de la transformada de Laplace, que es un concepto que encierra tantas cosas en una sola representación abstracta. Entonces, Bode G. Bien, analicemos aquí con la grilla para tener más visualización. Vemos que el sistema en la frecuencia 3, ¿dónde está la frecuencia 3? Miren, 10 a la 0 es 1. Luego del 1 sigue el 2. Estoy entre el 10 a la 0 y el 10 a la 1. Estoy en la mitad, en ese recorrido, miren. Después del 1, que es 10 a la 0, sigue el 2. Después del 2 sigue el 3. En ese punto el sistema pasa por 45 grados. Ahí está lo que yo les digo. Es imposible que el sistema en 3 radianes por segundo pase de 0 a 90. Porque todos los sistemas están sujetos a amortiguamiento. Usted va corriendo y tiene que dar una curva. Es imposible que dé una curva de 90 grados. Siempre va a haber una curvatura. Entonces el sistema está luchando contra la inercia, tratando de pasar de 0 grados a 90 grados. ¿Ok? Y en ese transcurso, en 3 pasa por 45 grados. ¿Ok? Y aquí vemos que en la parte de la magnitud, en el dibujo de arriba, pasa de 10 decibelios en magnitud, en la frecuencia de 3, está más o menos en 13 decibelios aproximadamente, y más o menos a partir de ahí, un poquito más adelante, ya se establece y se empieza a ver como una especie de línea recta con una tasa de variación de 20 decibelios por década. Evaluémoslo aproximadamente en 10 Hz, o sea, la frecuencia de 10 a la 1, la ganancia es aproximadamente 20, un poquitico más, 20, 21. Veamos cuánto da en la siguiente de 10 a la 2, 40. Entonces está aproximadamente bien. Podemos movernos un poco aquí con una manito. Efectivamente, vemos cómo aquí aproximadamente da. Veamos si este señor me permite usar lo mismo que... Sí, miren, voy a dibujar aquí, voy a colocar aquí una caja de diálogo. En 10 radianes de frecuencia voy a colocar la ganancia es 20,4. Ahora miremos cuánto vale una década después. O sea, en 100 radianes. Ah, la década después está aquí, discúlpenme. En 100 radianes da 40. Entonces es aproximadamente, efectivamente es aproximadamente 20 decibelios por década. Las imprecisiones ya son cuestiones aquí de mis manos. Ok, vamos a mirar. Linda la pregunta que nos estás haciendo. Tan raro. No le veo error. Cuando lo instalaste MATLAB, según avisos en inglés, nos está diciendo que no instalaste el toolbox de control. Por favor, tienes que volverlo a instalar. Mire, cuando yo hago la instalación de MATLAB, para evitar esto, yo le digo que me instale todos los toolbox. Porque entonces el problema que tienes en este momento es que no está instalado el toolbox de control y la función TF no está en el diccionario instalado de tu versión de MATLAB. ¿Cierto? Es como si a mí me dijeran que me instalaron un lenguaje y el lenguaje no es MATLAB. Hablemos de portugués. ¿Tú hablas portugués, Linda? Exacto. Si yo te digo la palabra perilongo, ¿me entiendes?
Exacto, porque no está instalado el diccionario de portugués y en este momento tú tienes incompleto la instalación del diccionario de MATLAB. TF es una palabra de un lenguaje que no conoce, entonces tienes que instalar todo completo MATLAB. No es necesario instalarlo completo, no es necesario instalarlo completo, pero pues lo que pasa es que si no tiene instalado el toolbox de control, Sisotool tampoco le va a servir, William. Tiene que instalarlo completo. En este momento lo mejor que puede hacer Linda para acompañarnos es entrar a MATLAB en línea. Para poderte ayudar, Linda, si tú estás de acuerdo, entra a MATLAB en línea. Si no lo logras, pues nos compartes pantalla y entre todos te ayudamos a entrar. Cuando uno lo está instalando la primera vez, uno le dice seleccionar todo a la hora de instalar. O sea, ya lo instalaste la versión institucional. Linda, me gustaría que conversemos. O sea, estamos en un salón de clase, levantaste la mano y hay un diálogo de unos minutos entre un estudiante y su profesor. Pon el audio, porque digitando nos demoramos más. Pon tu micrófono. Bueno, mientras Linda coloca el micrófono, cuando se está haciendo la instalación, se le coloca que hay que seleccionar todos los toolbox, todos. No, Linda, no logro escucharte. Hay que instalar todos los toolbox. Entonces, muchachos, somos un equipo de trabajo, somos un grupo. Las distancias no importa, estamos en un salón de clase. Si yo, a estas alturas del partido, para mí es complicado tener un tiempo para instalar MATLAB, pero esta sala está habilitada para que ustedes se reúnan. Me di cuenta que ustedes se pueden llamar entre ustedes, incluso así yo no esté presente. Entonces le pido a alguien de ustedes que por favor se reúnan con Linda para hacer la instalación de MATLAB completo. Por ahora, para continuar con la actividad, Linda, lo que te recomiendo es que el problema es ese, Linda, tengo la agenda de la semana terriblemente ocupada, no veo en qué momento yo te pueda colaborar. Como yo les explicaba en el pasado, en diferentes charlas, la universidad no nos asigna tiempo para esto que yo estoy haciendo. Esto lo estoy haciendo sacando tiempo de otras actividades. La universidad está diseñada para que ustedes estudien solos. Esa es la metodología a distancia que está acá. Y pues para mí estudiar control así es muy duro. No, a veces uno no logra evolucionar. Entonces yo decidí hacer de cuenta que tengo una clase de por lo menos 2 horas a la semana. Profe, señor. Profe, buenas noches, Sí, señor. Anderson. Le habla Anderson. Sí, cuénteme Anderson. A manera de comentario para la compañera, la universidad abrió credenciales para abrir en línea y nomás es meterse con el usuario de la universidad normal, como si fuera a meter a la UNAP. Se mete a MATLAB en línea y ahí ya creo que podría resolver. Muchísimas gracias, Anderson. Sí, entonces te continúo explicando, Linda. Lamentablemente, yo inclusive, pues en las próximas reuniones de profesores voy a proponer que a todos los profesores los doten con una tablet y que más bien se programen horas de clase. Igual las clases quedan grabadas, pero los que puedan asistir, pues asisten y con eso entramos a un modelo diferente, porque pues la universidad les envía a ustedes videos, les envía documentos en PDF, pero no clase. Yo creo que ya estamos en una evolución tecnológica en la cual se podría dictar clase. O sea, a mí me podrían decir en un futuro, usted tiene 4 horas a la semana clase de control en tales horarios y los dicto, como en una universidad, como en cualquier universidad. Acá no tiene por qué no haber clase, es mi opinión, pero en este momento esto lo estoy haciendo yo por iniciativa propia. Sí, entonces no tengo el tiempo suficiente, estoy seguro, para atender tu caso hoy. Es decir, esta semana seguramente no va a ser posible. Entonces, les pido el favor a los compañeros que hagamos de cuenta que estamos todos sentados en el mismo salón de clase y le vamos a ayudar a Linda. ¿Ok? Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Sigamos. Entonces, volviendo a los diagramas de Bode,
Entonces examinemos ahora qué pasaría si la función de transferencia ya no es la de un proporcional derivativo, porque esa función g que ustedes aprecian en pantalla, s más 3, esa es la de un controlador derivativo, o por lo menos la de una planta con comportamientos de proporcional derivativo. Ahora miremos qué pasaría si nosotros tuviéramos un sistema con características integradoras. Entonces carguemos una función de transferencia de 1 sobre s más 3. Ahí la tenemos. Y miremos el diagrama de Bode de esa función. Los cambios se van a ver en la frecuencia s igual a 3. Vamos a mirar el diagrama. Y entonces vemos que el sistema pasa a tener una ganancia de menos 10 decibelios y en la frecuencia de 3 Hz, que está por aquí, 10 a la 0 es 1, luego sigue el 2, luego sigue el 3, comienza a caer. Miren ustedes que él viene lo más de bonito, más o menos con menos 10, y de repente empieza a caer. Y se considera que la frecuencia 3 es el punto de quiebre del comportamiento del sistema. Lo voy a señalar con una caja de diálogo, y a partir de ahí él comienza a caer casi que de manera menos 20 decibelios por década. Y en temas del ángulo, con toda seguridad, creo que en 3 Hz podría encontrarme en menos 45 grados, efectivamente. Aquí está el menos 45 grados. Ahí lo tenemos. Y entonces él va a pasar hasta lograr encontrarse con el tiempo una frecuencia de menos 90 grados. Pero él no cambió en el comienzo, se demoró hasta 3 para lograr hacerlo. Para explicarme mejor, voy a volver a la tablet, voy a volver al tablero y voy a retomar el concepto como lo había explicado previamente. Si ustedes miran en videos en YouTube sobre cómo hacer bosquejos de diagramas de Bode, y en particular si buscan en inglés van a encontrar excelente información. Inclusive si ustedes quieren, me acuerdan y yo les comparto los videos tutoriales con los que yo estudié el tema. A pesar de que están en inglés, dan para entenderlos. Entonces les decía, si yo sé que tengo un sistema del tipo S más 3 y yo voy a graficar la magnitud y yo sé que aquí está el 3, lo que nosotros hacemos en bosquejos es asumir que esta ganancia es 0 y aquí pasa a ser de 20 decibelios por década a nivel de bosquejo. Y en el tema de la fase, aquí está la frecuencia 3. Yo sé que esta ganancia, ese ángulo aquí es 0 grados y a partir de 3 pasa a ser 90. Pero yo ya sé que en la realidad los sistemas no son tan bizarros de cambiar de manera inmediata. Entonces aquí va a haber una cosa más o menos así hasta que lo logra. Y aquí va a haber un cambio más o menos así hasta que lo logra. ¿Listo? Lo mismo ocurre con funciones del tipo 1 sobre s más a. En este caso escogimos un 3. En la magnitud, yo me voy a atrever a decir que en el 3, él es capaz de comenzar a cambiar con una ganancia. Bueno, allá teníamos en realidad una ganancia de menos 10. Yo aquí asumo una ganancia de 0 para hacer simplemente un bosquejo. Y aquí, en términos de la fase, yo sé que aquí de 0 pasa a menos 90 bruscamente, cuando en realidad sabemos que el sistema va a cambiar de una manera más bonita. O sea, si todas las cosas cambiaran tan bruscamente, la vida de nosotros sería totalmente diferente. Cualquier hueco, de una vez ya tendría una fractura, porque los sistemas reaccionan de esa manera, pero gracias a que hay amortiguadores, se amortiguan los golpes en la vida. Bueno, ese es el primer, digamos, paso en términos de los diagramas de Bode, que espero hayamos logrado una mayor claridad al respecto del tema. Ahora les pido el favor que me vuelvan a escribir la función de transferencia del primer ejercicio de la actividad.
Bien, entonces vamos a cargar esa función. E es igual a la función de transferencia de 1. Aquí tenemos en el denominador 10, 1, 0. 10, 1, 0. Esa es nuestra función de transferencia y el diagrama de Bode de ese sistema va a aparecer a continuación. Ese es nuestro diagrama de Bode. Es un sistema que a nivel de filtraje podríamos pensar que es un pasabajo, porque en frecuencias bajas, por ejemplo 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, tiene ganancias positivas. Pero a partir de aproximadamente, aquí es 0.1, 0.2, a partir de más o menos 0.3 radianes, como lo podemos ver acá, hagamos un diálogo acá, más o menos a partir de 0.3, sí, efectivamente, comienza a tener atenuación. Al menos en 0.3 la ganancia es 1, pero de ahí en adelante, frecuencias altas, resulta que es atenuador. Entonces es un filtro pasa abajo. Ese sistema es un filtro pasa abajo. Bien. Tenemos en términos de fase que el sistema tiene menos 90 en bajas frecuencias, lo cual no es malo, pero en altas frecuencias se vuelve inestable porque tiene frecuencia de menos 180. ¿Qué es una frecuencia de menos 180? Menos 180, como para hacer una analogía, es llevar la contraria. Si yo le digo ríase, usted se pone serio. Si yo le digo póngase serio, usted se ríe. Si yo le digo a la izquierda, usted se va para la derecha. Si yo le digo adelante, usted se va para atrás. ¿Cierto? Entonces, 180 grados, que por cierto es lo mismo que menos 180, no lo olviden. 180 y menos 180 es lo mismo. No nos conviene. No nos conviene. Nosotros necesitamos valores menores que 180. 160 sigue siendo estable. Un retardo considerable, pero hay estabilidad. Entonces, esa es importante tenerlo en cuenta. Lo siguiente que sigue en mi plan de trabajo hoy es demostrarles el comportamiento que tiene el controlador PI. Entonces, voy a inventarme una función de transferencia PI. Acuérdense que PI es un polo en el origen con un 0 muy cerca al origen. O sea, voy a inventarme una función de tipo S más 0.1. Y asumamos que un diseño de controlador me dio que la parte proporcional fuera un 128. Entonces, el PI que voy a colocar va a ser una función de transferencia de en el numerador S más 0.1 y en el denominador un polo en el origen. Acuérdense que no hay criterios de diseño complejos para el diseño de un controlador proporcional integral. Es simplemente colocar un polo y un 0 muy cerca del origen. Un polo en el origen y un 0 muy cerca del origen. Y para hallar la ganancia acá que necesito, para el factor de amortiguamiento o el tiempo de establecimiento, lo que sea que yo necesite, cuando lo hacíamos en el mapa del lugar de las raíces, pues íbamos y lo buscamos. Suponiendo que hicimos esa búsqueda, asumamos hoy que ese valor me da 128. Entonces, esa es la función de transferencia de mi parte proporcional integral. Ahora, si aún seguimos pensando en malla abierta, entonces la malla abierta L, como he tratado de inculcarles a ustedes que la llamen L, va a ser igual al proporcional integral por la planta. Ahí tenemos nuestra función L. Volvamos al diagrama de Bode. Lo voy a colocar aquí a un ladito, ya que veo, ahí puedo ver lo último, ahí puedo ver lo último del chat. Voy a escribir hold on para mantener el gráfico. Y vamos a mostrar el efecto que tiene un proporcional integral en ese sistema G, que es el de la actividad. Y entonces, Bode L. Vamos ahora a analizar la gráfica. Voy a quitar este... Bueno. Ese proporcional integral tuvo unos efectos nefastos porque llevó el sistema, ¿cierto? Lo llevó
a menos 180 grados todo el tiempo. O sea, horrible, ¿cierto? Y ese controlador adicionalmente levantó, sí, quedó peor, pero yo quiero que ustedes miren lo que pasa, porque es que la gráfica en rojo no es la gráfica del controlador, es la gráfica de toda la malla abierta, es decir, la planta siendo afectada por una cascata que en este caso es un PI, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas en las que vamos a diseñar. Yo ahorita hice algo sin diseño, boté cualquier cosa, puse cualquier controlador PI. Podemos bajarle la ganancia, por ejemplo. Pensemos en que el PI sea, por ejemplo, no de 128, sino de 6. Ahí está nuestro PI, nuestra L ahora va a ser diferente. Y hagamos el bode de la función L. Por el lado de la estabilidad, en cuanto a ángulos, no nos sirve, porque ese ángulo de 180 no nos conviene, ¿cierto? Entonces, de pronto, en la parte de ganancia se puede rescatar algo, pero la fase es nefasta. Entonces es importante, pues, tener en cuenta que el efecto del controlador. Ahora voy a cerrar el bode original, voy a colocar de nuevo la planta inicial. Ah, qué pena con ustedes, esa no es. ¿Por qué no la tengo? Voy a volverla a cargar porque no sé por qué no la estoy viendo. Y seguramente la tengo en mi frente y no la puedo ver. Entonces es 1 sobre 1, 10, perdón, 10, 1, 0. Volvemos a cargar el diagrama de bode de la función de transferencia G. William, la función de transferencia no me da 10s al cuadrado más 1, de acuerdo con lo que me dictó antes Jair. Me da 10s al cuadrado más s en el denominador. Verifiquen ustedes, por favor. Entonces ya generé de nuevo el diagrama de bode de la planta. Vamos ahora a declarar un PD cualquiera. Vamos a suponer que el PD nos dio no sé, 14 por S más 3. Ahí estaría el PD. ¿Ok? Entonces tenemos ahora que ese sería mi controlador PD. Y la función L es igual al PD, en este caso, por G. Pues vamos a tener en visualización y pendientes la gráfica del diagrama de bode del comportamiento en la frecuencia senoidal, la respuesta a los sistemas, a las entradas senoidales, y hold on para mantener el trazo anterior. Oh, qué horrible, cometí un error ya. Hold on, y volvemos a graficar ahora el bode PL. Esto ya me muestra algo como más bonito. El trazo en rojo del PD tiene como mucho más sentido. Simplemente lo levanta en ganancias, ¿cierto? Hay un levantamiento en ganancias. Veo un buen comportamiento en frecuencias, un buen rango en el cual el sistema tiene ganancia. Ya a partir de más o menos 1 radián por segundo comienza a tener atenuación. Y en cuanto a fase, el sistema nunca llega a 180, ni a menos 180, siempre se mantiene en un rango. Pero miren cómo el sistema influencia, porque cuando estaba la planta pura, ella sí era capaz, más o menos en 10 radianes, perdón, de irse a menos 180 grados, que es el trazo azul de la fase. Pero al colocarle un PD, el sistema aquí nunca en todo el rango de frecuencia que vimos va a llegar a 180. Va a tener atenuaciones que de pronto no nos convienen,
pero estamos tranquilos porque no va a llegar a 180, y eso es gracias al PD. Mire cómo levanta la fase en la alta frecuencia. El sistema, al verse influido por un PD, levanta la fase, mientras que con el PI que teníamos inicialmente, desde el comienzo nos fregábamos porque se nos iba a menos 180 grados. Entonces, bien, esto es importante tenerlo en cuenta porque ya con los conceptos de hoy, en la próxima sesión, ya vamos a empezar a hablar de los pasos de diseño, muchachos. Espacio de 5 minutos para preguntas, por favor.